¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que un hombre realmente entrega cuando se acuesta con alguien? No es solo el cuerpo ni el rendimiento. Lo que ofrece sin darse cuenta es el alma. Aquello que negamos en nosotros mismos lo encontraremos más adelante en forma de destino. Carl Jung. Un alma hambrienta. Hambrienta de validación, de afecto, de la sensación de ser elegido. Pero esa entrega viene disfrazada de deseo, de lujuria, de bajeza. No es solo piel rozando piel. Hay una corriente más profunda fluyendo por debajo, porque en el fondo el verdadero deseo de un hombre no es el sexo, es ser visto, ser sentido, ser reconocido como entero incluso en su fragilidad. Los hombres que se arrodillan ante el cuerpo de una mujer con la boca no buscan placer, buscan el afecto que nunca recibieron. Parece físico pero es espiritual, parece lujuria pero es un vacío ancestral disfrazado de poder. Cuando la intimidad es real, expone el teatro de la actuación y la fragilidad detrás de la armadura. Y es en ese momento brutal donde la psicología de Jung se revela, el cuerpo como oráculo, la sombra como espejo, pero vista solo por quien tiene el coraje de romper la máscara y sumergirse en la verdad que corta. Carl Jung nunca vio el deseo como un simple instinto. Él veía la intimidad como un canal entre mundos, el consciente y el inconsciente. Él dijo: todo acto de intimidad revela más de lo que aparenta. Para él, el deseo no nace en el cuerpo, nace en la psique. Cada movimiento, cada impulso tiene raíces profundamente enterradas en el inconsciente. El sexo es un intercambio de energía, de sombras, de intención, y cuando la mujer equivocada entra en tu vida, lo que debía ser placer se convierte en agotamiento físico, emocional y espiritual. En este video vas a entender por qué tantos hombres se sienten vacíos después del sexo, porque hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma, porque cada vez que te entregas sin presencia, sin conexión real, estás intercambiando pedazos de ti mismo por migajas de validación. El cuerpo femenino es un templo, pero el tuyo también lo es. Y cuando dos templos se encuentran sin conciencia, nace el caos energético. No estás solo teniendo sexo, estás abriendo portales. Y no todos los portales llevan a lugares seguros. A medida que se desarrolla este viaje, vas a empezar a ver lo que siempre estuvo ahí, pero nadie te enseñó a descifrar. Cuando un hombre se entrega verdaderamente en la intimidad, no muestra solo su cuerpo, revela partes ocultas del alma, el miedo al rechazo, la inseguridad que disfraza con fuerza, el silencio cargado de un pasado invisible. La intimidad visceral no se trata de sexo, se trata de sentirse desnudo por dentro, porque es en esa mirada, en esa pausa entre los toques, donde aparece un niño invisible. Tú crees que tienes deseo, pero no sabes lo que realmente estás pidiendo. Crees que deseas el cuerpo, la curva, el olor, el toque, pero eso es solo la primera capa. Lo que late por debajo, lo que arde en silencio, lo que mueve tus dedos y tu hambre, no es la carne, es la ausencia. Es el vacío emocional que nunca tuvo nombre. El hombre se acerca a la mujer como quien quiere poseerla, pero en el fondo quiere ser permitido. Quiere ser aceptado en la casa a la que nunca entró. Quiere descansar donde jamás fue abrazado. Eso nadie lo dice, porque sería humillante admitir que cada movimiento durante el sexo esconde una súplica no verbal de validación, que cada acto de deseo es, antes que nada, un eco del abandono. Jung lo sabía. Escribió sin decirlo directamente. Él vio en el deseo un símbolo, vio en el impulso la sombra. Lo que tú llamas lujuria, él lo llamaría síntoma. No es el cuerpo lo que deseas, es el recuerdo de cuando no eras visto. No es el orgasmo, es el alivio de ser tocado de verdad, aunque sea solo por segundos. Por eso el placer, aunque intenso, viene seguido de cansancio. Por eso el silencio, después del acto, es tan denso, porque no tuviste sexo. Intentaste ser comprendido a través del cuerpo de alguien. Usaste la carne como oración, y la mayoría de tus plegarias no tuvo respuesta. Crees que tienes el control, crees que dominas la situación, pero si te observas bien, notarás, cuanto más intensa la entrega, más desapareces. Te diluyes en alguien con la esperanza de encontrarte, pero eso no es deseo, es desesperación ritualizada. El cuerpo de la mujer se convierte en altar, y tú te arrodillas, y cuando ella mira hacia abajo, ¿qué ve? No es solo un hombre, es un niño arrodillado dentro de él, queriendo ser amado y sin saber cómo pedirlo. Ella no necesitaba decir nada, bastaba un gesto, una mirada, un suspiro más lento y él se derrumbaba por dentro sin que nadie lo notara, porque lo que le dolía no era la intimidad, era el riesgo de ser visto, de ser percibido en su totalidad.
no solo como hombre, sino como alguien demasiado roto para admitir lo que siente. La mujer que solo quería amar sin exigir conquista, despertaba en él al niño que siempre creyó que tenía que ganarse cada fragmento de afecto. Y eso, para muchos hombres, es aterrador, porque la desnudez emocional, a diferencia de la física, no se cubre con las manos. ¿Cuántos hombres se desmoronan en medio de un beso? ¿Cuántos se hunden en silencio mientras aparentan estar en control? La máscara de la fuerza no se rompe con golpes, se evapora con el toque correcto, la mano que resbala por la nuca, el cuerpo que se acerca sin juicio, la mirada que no exige nada. Esos son los gestos que abren el alma, y cuando el alma se abre, no todos están preparados para lo que sale. Jung decía que el inconsciente siempre está hablando, pero en la intimidad grita, y el grito no siempre es de placer, a veces es de luto, de un dolor tan antiguo que el hombre ni siquiera sabe cómo nombrarlo. Dar placer se volvió un teatro. Técnica, dominio, ritmo, actuación, como si el cuerpo de la mujer fuera un escenario donde él demuestra su valor. Pero el placer verdadero, el que toca, el que transforma, no se enseña, surge. Aparece cuando el hombre no está tratando de impresionar, sino de volver a casa, porque ahí, en el calor de un toque sincero, algo se reconecta, un pedazo exiliado de su femenino interno, el lado tierno, el lado que escucha sin hablar, que siente sin tener que explicar, el lado que el mundo le mandó enterrar, pero que insiste en respirar, y es en ese encuentro donde el deseo cambia de forma, ya no es impulso, es espejo, el cuerpo de ella se convierte en mapa, pero es el cuerpo de él el que llora, porque en ese instante no está solo dentro de ella, está dentro de sí mismo, tocando memorias que el silencio guardó, sintiendo por primera vez sin tener que defenderse. La sexualidad se vuelve rito. No de conquista, sino de reconexión, un momento donde ya no necesita fingir que sabe, donde puede simplemente ser, y por segundos eso es liberación, pero para muchos aún es demasiado peligroso, porque la mayoría no quiere amar, quiere ser elegida, quiere ser aprobada, quiere ser validada, y es ahí donde la trampa se cierra. Cuando el deseo se convierte en súplica, el hombre se dobla, se disuelve, se sacrifica por aceptación, hace todo, siempre sonríe, está disponible y aún así es ignorado, no porque no valga, sino porque su dolor es más grande que su presencia. Su gentileza se volvió escudo, pero no protege, solo delata. Él no ama, él suplica, y nadie desea un altar suplicando por fieles. Él no ama, él se proyecta, suplica por afecto usando el lenguaje de la actuación. Hace todo bien, dice todo bien, toca con precisión, mira con intensidad, cuida con atención. Pero detrás del gesto está el colapso, un intento desesperado por ser salvado de su propia falta de amor propio, y lo que parece seducción es solo miedo disfrazado, miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado, miedo a ser visto de verdad. Por eso se esfuerza por ser perfecto. Pero la perfección es agotamiento, y ninguna alma se conecta con un teatro. La mujer no ve solo el gesto, ella siente el temblor detrás de él, y ese temblor delata, algo está fuera de lugar. Algo está suplicando por validación y lo llama amor. Es en ese punto donde la sombra se revela, no como monstruosidad, sino como una niña herida intentando sobrevivir. Carl Jung fue directo como una herida. Lo que no haces consciente aparecerá en tu vida como destino. Y tantos hombres viven ese destino repetido, creyendo que están eligiendo, cuando solo están repitiendo, el abandono, el desprecio, el rechazo. La sombra no es lo que odias, es lo que enterraste vivo. Es esa versión tuya que no aprendió a ser amada tal como era, y cuando emerge, no grita, solo sabotea, convierte relaciones en tribunales, conexiones en prisiones, y todo parece culpa del otro, pero no lo es. La culpa es del vacío que le pediste al otro que llenara, y nadie puede cargar con un agujero. Él mira a la mujer y la convierte en todo, madre, amante, redentora, pero eso no es amor, es proyección, la esperanza oculta de que alguien, por fin, diga, tú importas, y cuando ella falla, cuando se equivoca, cuando no cumple el papel que nunca aceptó tener, todo se derrumba. El encanto se vuelve frustración, el deseo se vuelve amargura, lo sagrado se convierte en rechazo, y lo que él siente no es rabia hacia ella, es el regreso del dolor que siempre estuvo ahí, esperando un escenario para expresarse. En la intimidad, el cuerpo es un puente o una muralla, depende de cómo él vea el contacto, como amenaza o como espejo, porque es en ese contacto donde la sombra susurra. No quiere ser combatida, quiere ser reconocida, quiere ser incluida, quiere que dejes de fingir que no existe,
porque mientras sigas negando tu lado frágil, delicado, sensible, toda relación será un campo minado, toda mujer será un peligro, todo afecto parecerá un riesgo, y entonces, sin darse cuenta, él se apaga, se encorva, se sacrifica por aceptación, confunde intensidad con amor, silencio con rechazo, presencia con salvación, pero ninguna mujer, por más luminosa que sea, podrá ser espejo para un hombre que aún no ha tenido el valor de mirarse a sí mismo. El problema nunca fue ella, fue el reflejo herido que él esperaba que ella sanara. El espejo más brutal no está en la mirada del otro, está en el reflejo que aparece cuando por fin te miras por dentro sin máscara. La mayoría de los hombres huye de eso toda la vida, persigue validación en gestos, palabras, cuerpos, esperando que algún toque sagrado les diga, eres suficiente, pero ningún toque externo puede cerrar una herida interna. Y esa es la verdad que arde. El elogio desaparece, el afecto se desvanece, el deseo pasa y el vacío regresa, porque todo lo que viene de fuera un día se va, solo lo que nace desde adentro permanece. Es en ese punto donde empieza el verdadero camino, cuando él deja de mendigar afecto y comienza a elegirse a sí mismo, cuando ya no espera ser elegido, sino que se planta en presencia. La presencia cruda, esa que mira el vacío sin huir, que escucha sin palabras, que permanece en silencio frente al dolor ancestral sin buscar distracción. Ahí la sexualidad deja de ser escape, se convierte en ritual. El cuerpo ya no es el escenario de la actuación, es el altar de la reconexión, y el placer cuando llega no es descarga, es luz, es presencia, es regreso. La sombra no es lo que odias, es lo que enterraste vivo, es esa versión tuya que no aprendió a ser amada tal como era, y cuando emerge no grita, solo sabotea, convierte relaciones en tribunales, conexiones en prisiones, y todo parece culpa del otro. Pero no lo es. La culpa es del vacío que le pediste al otro que llenara, y nadie puede cargar con un agujero. Él mira a la mujer y la convierte en todo. Madre, amante, redentora. Pero eso no es amor, es proyección. La esperanza oculta de que alguien, por fin, diga, tú importas. Y cuando ella falla, cuando se equivoca, cuando no cumple el papel que nunca aceptó tener, todo se derrumba. El encanto se vuelve frustración, el deseo se vuelve amargura, lo sagrado se convierte en rechazo, y lo que él siente no es rabia hacia ella, es el regreso del dolor que siempre estuvo ahí, esperando un escenario para expresarse. En la intimidad, el cuerpo es un puente o una muralla, depende de cómo él vea el contacto, como amenaza o como espejo, porque es en ese contacto donde la sombra susurra, no quiere ser combatida, quiere ser reconocida, quiere ser incluida, quiere que dejes de fingir que no existe, porque mientras sigas negando tu lado frágil, delicado, sensible, toda relación será un campo minado, toda mujer será un peligro, todo afecto parecerá un riesgo. Y entonces, sin darse cuenta, él se apaga, se encorva, se sacrifica por aceptación, confunde intensidad con amor, silencio con rechazo, presencia con salvación, pero ninguna mujer, por más luminosa que sea, podrá ser espejo para un hombre que aún no ha tenido el valor de mirarse a sí mismo. El problema nunca fue ella, fue el reflejo herido que él esperaba que ella sanara. El espejo más brutal no está en la mirada del otro, está en el reflejo que aparece cuando por fin te miras por dentro sin máscara. La mayoría de los hombres huye de eso toda la vida, persigue validación en gestos, palabras, cuerpos, esperando que algún toque sagrado les diga, eres suficiente. Pero ningún toque externo puede cerrar una herida interna, y esa es la verdad que arde. El elogio desaparece, el afecto se desvanece, el deseo pasa, y el vacío regresa, porque todo lo que viene de fuera, un día se va. Solo lo que nace desde adentro permanece. Es en ese punto donde empieza el verdadero camino, cuando él deja de mendigar afecto y comienza a elegirse a sí mismo, cuando ya no espera ser elegido, sino que se planta en presencia. La presencia cruda, esa que mira el vacío sin huir, que escucha sin palabras, que permanece en silencio frente al dolor ancestral sin buscar distracción. Ahí, la sexualidad deja de ser escape, se convierte en ritual. El cuerpo ya no es el escenario de la actuación, es el altar de la reconexión, y el placer cuando llega no es descarga, es luz, es presencia, es regreso. Pero eso tiene un costo, requiere atravesar la prisión del ego, requiere arrancarse las máscaras de fuerza, una por una, hasta que solo quede lo real, la humanidad expuesta, el ser que el mundo intentó enterrar, lo masculino sensible, íntegro, despierto. Y es aquí donde empieza a surgir una nueva claridad.
No toda mujer merece acceso a tu cuerpo. No toda mujer está lista para manejar tu energía. El sexo inconsciente es un ritual peligroso, y si entras en él dormido, despiertas drenado, vacío, desorientado, pensando que fue placer, cuando en realidad fue invasión. Hay mujeres que viven en el caos, llenas de traumas, de adicciones emocionales, desconectadas de sí mismas, y todo eso está impreso en sus cuerpos, en su energía, en sus caricias. Cuando te fusionas con eso sin discernimiento, no estás haciendo el amor, estás firmando un contrato invisible con el trauma ajeno, cargas con un dolor que no es tuyo, caminas con un peso que no te pertenece, y si no estás despierto, empiezas a sentir la confusión, la apatía, el cansancio, y ni siquiera sabes de dónde viene. Eso es lo que pasa cuando confundes deseo con sanación, cuando cambias tu energía vital por migajas de emoción, cuando te entregas a cualquier cuerpo para silenciar el grito del alma. ¿Y el riesgo? Que un día no regreses, que tu esencia se pierda en ese ciclo, que el hombre que eras desaparezca por completo. Ahora, sé honesto, ¿cuántas veces saliste de un encuentro más perdido de lo que entraste? ¿Cuántas veces pensaste que era placer, pero solo era contaminación emocional? La respuesta no llega para consolar, llega para arrancarte la venda, y arde, porque ahora lo sabes, ya no puedes decir que era solo deseo, que era solo química, que era solo una noche más. No lo era, nunca lo fue. Cada encuentro reconstruyó o deshizo una parte de ti, cada entrega moldeó o fragmentó tu alma, y ahora que viste, ahora que sentiste, ya no puedes fingir que eres inocente. Entiendes, el sexo no es recreación, es rito. El cuerpo no es un juguete, es un oráculo, y cada vez que entras en alguien, estás firmando una nueva versión de quién vas a ser. La pregunta que queda es simple y brutal. ¿Vas a seguir abriéndote a quien solo quiere tu superficie? ¿Vas a seguir entregando tu energía más sagrada a quien ni siquiera sabe lo que carga dentro de sí? ¿O vas a elevar tu presencia hasta que tu simple vibración expulse de tu vida todo aquello que no sabe reconocer tu alma? A partir de ahora ya no se trata de placer, se trata de dirección, de conciencia, de filtrar con el espíritu lo que antes elegías desde la carencia. Se trata de decir no donde antes rogabas por ser visto. Se trata de proteger tu energía como quien cuida fuego, porque no se trata de sexo, se trata de quién te vuelves mientras tocas y eres tocado, no de lo que recibes, sino de lo que permanece después. Si llegaste hasta aquí y algo dentro de ti tembló, debes saber, era la parte que siempre lo supo, la parte que siempre sintió que había algo más, la parte que gritó en silencio mientras te perdías en repeticiones disfrazadas de placer. Esa parte ahora fue llamada, y ya no aceptará poco, ya no aceptará distracción, exige presencia, exige verdad, exige conciencia, y si ignoras ese llamado, ya no podrás decir que no sabías. No necesitas escucharme, necesitas escuchar lo que susurra dentro de ti cuando cae la noche y el toque ya pasó, porque ahora lo sabes, no era deseo, era ausencia, y la ausencia cuando es ignorada cava un pozo, y el pozo cobra, con cada entrega sin alma, más profundo, con cada placer sin presencia, más oscuro, con cada beso que intenta reemplazar un afecto perdido, más lejos te quedas de ti. Crees que elegiste, pero fuiste elegido por un patrón que nunca enfrentaste. Ese es el laberinto, y ya estás dentro. El cuerpo como oráculo, el deseo como bisturí. Creíste que estabas tocando, pero eras tú siendo abierto, expuesto, cosido con cuerda emocional que no se rompe fácil. Ahora entiende esto. Si retrocedes, no será el mundo quien te aplaste. Será la vergüenza silenciosa de seguir repitiendo el ciclo. Ese es el muro que espera a quien no actúa. No el juicio de los demás, sino la herida de darte cuenta de que sabías, y aún así volviste a la oscuridad. Comenta, yo comando sin decir nada. Es lo que separa a los que atraviesan de los que vuelven a sangrar. Nos vemos en el próximo laberinto. Si aguantaste hasta aquí, puedes con lo que viene después, en silencio, en 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1.